Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con esta serie que es Somewhere Somehow. Me recosté en mi cama mirando el colgante de mi collar, sintiéndome completamente mal. Era audaz, inteligente y confiada en todo, excepto en el amor. Alguien tocó la puerta. Tenía que ser Pog. Todavía estaba obsesionada con mi ensayo. Puse el colgante en mi bolsillo y directamente fui hacia la puerta. Pero cuando la abrí, la persona que estaba allí era Pin, con los brazos cruzados y mirándome con una expresión muy fuerte. Me congelé en estado de shock. Sin pensarlo cerré la puerta, presa del pánico al verla. Desafortunadamente para mí, ella fue lo suficientemente rápida como para meter el brazo entre la puerta y el marco, lo que provocó que se estrellara dolorosamente con su antebrazo. Pin, ¿estás bien? No era mi intención. Rápidamente ayudé a Pin a sentarse en el sofá, al pie de la cama. La pequeña persona hacía pucheros. Ahora parecía aún más molesta. Sostuve el brazo de Pin donde había golpeado la puerta, soplándolo suavemente como si fuera una niña, antes de apresurarme a tomar una toalla y un poco de hielo. Con cuidado apliqué la compresa fría en la zona que la había lastimado. Ella simplemente mantuvo la cabeza agachada, negándose a decir alguna palabra. ¿Estás enojada conmigo? Por supuesto que lo estoy, dijo ella firmemente, respirando hondo, tratando de contener su frustración. Estoy enojada por muchas cosas. ¿Por dónde debería empezar? Mi rostro decayó y mi corazón se hundió. Primero, te fuiste temprano a pesar de que planeamos pasar el rato juntas. Segundo, no contestas tu teléfono. Y por último, me cerraste la puerta en la cara. Su voz era baja, rápida y aguda, enfatizando lo molesta que estaba. No aparté la mirada de esa niña y elegí responder con calma. Acerca de irme temprano tenía un asunto urgente. Lo del teléfono lo puse en silencio y no revisé nada. Y por la puerta simplemente me sobresalté, no lo hice a propósito. No fue mi intención cerrarlo así y lastimarte, lo siento por todo. Parece que Pin tenía mucho más que decir, pero su mirada se pasó en algo junto a la cama. Mi camiseta del uniforme del último día de clases, que colgaba prominentemente sobre la cabecera. Mostraba tanto la marca del lápiz labial, en el lado izquierdo, como la letra en negrita en la espalda que decía reclamado. Sobre la cama yacía un cerdo de peluche cómodamente recostado, como si fuera el legítimo dueño de la habitación. La mirada de Pin al ver eso se suavizó un poco, reemplazado por un leve brillo. Entonces por eso no querías que entrara, no respondí. Pero el enrojecimiento en mi rostro se extendía. Mis orejas me delataban. ¿Por qué tuviste que poner la camiseta en la cabecera? Solo quería verla en el momento en el cual entrares. Esta vez el rostro de Pin se puso rojo. Ella evitó mi mirada, pretendiendo mirar cosas al azar en la habitación. Finalmente murmuró en voz baja. Está bien, te dejaré libre de todo antes. Continué presionando la compresa fría contra su brazo, respirando profundamente para calmar mis nervios. Y luego de la nada solté la pregunta que me había estado carcomiendo todo el día. Pin, ¿estás saliendo con alguien en este momento? Pin giró su cabeza hacia mí. Pin me miró con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Había un brillo travieso en su mirada, combinado con una sonrisa. No estoy saliendo con nadie, pero hay alguien a quien estoy vigilando. Mi corazón latía y mi mente se llenaba de preguntas. ¿De quién estaba hablando? ¿Fui yo o alguien más? Esa persona no me ha dicho nada y yo tampoco, pero fui yo. Mis pensamientos daban vueltas. Por primera vez sentía que la vida y el fallecimiento estaban separados por un único y frágil hilo. Pin. Ahora no había vuelta atrás. Tenía que declararme. Pin, ¿saldrías conmigo? ¿Quieres ser mi novia? Luego siguió un silencio. Podía escuchar nuestras respiraciones mientras nos mirábamos. Los ojos de Pin se abrieron con incredulidad y yo gritaba, di que sí, di que sí. Esta vez no había guión, ni un momento perfecto, ni un lugar especial. Solo estaba diciendo lo que siempre había querido decir. Pin tomó la mano que estaba usando para sostener la bolsa de hielo y entrelazó sus dedos con los míos. Ella se acercó y me miró directamente a los ojos. Yo intentaba decir ella. No podía hablar. Me he puesto pálida y me temblaban mis manos. Pin apretó suavemente mi mano como para tranquilizarme. No tienes que decirlo ahora, puedo esperar. Ya he esperado tanto tiempo, le dije suavemente. La voz de Pin era suave, casi quebrada. Sus ojos de Pin brillaron con una mezcla de vulnerabilidad y silencio. Nos quedamos así por lo que pareció ser una eternidad, hasta que Pin finalmente soltó mi mano y se puso de pie. En los próximos videos continuaremos con más spoilers para esta serie. Bye bye.
Y si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal.